Buenas tardes nuevamente. Continuamos con el orden programático y destacamos la presencia de las directoras del Jardín de Infantes y Recrear de la ciudad de Asunción, profesora Lilia Cardoso, profesora Carmen Torres, quienes están presentes. También saludamos y destacamos la presencia de la licenciada Bonifacia Bogarín, de la Facultad de Filosofía de la UNA, coordinadora del área Ciencias de la Educación. La licenciada Marilis Pareiro, coordinadora de Letras, y la licenciada Eva Diana Chaparro, coordinadora de la carrera de Historia. Conjuntamente así con el coordinador de la carrera de Ciencia de la Comunicación, licenciado Hugo Díaz. La próxima ponencia sobre el tema Impacto de la educación inclusiva en la empleabilidad de las personas con discapacidad. Expositor Magíster José Viera, de Argentina, previa reseña biográfica. Director para América Latina de la Iniciativa Global on Disability Promotion Internacional de la Universidad de York, asesor para Naciones Unidas en Canadá. A su vez, es secretario de Empleo de la Unión Latinoamericana de Ciegos, UNAC, y miembro regional del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Empleo y Formación Profesional de la Unión Mundial de Ciegos. Desde el 2012 forma parte del proyecto ESVIAL, asesorando en estrategias de implementación del proyecto. José posee formación internacional en asuntos vinculados al desarrollo y dedica gran parte de su tiempo a la inclusión social de personas con discapacidad. Con más de 12 años de trayectoria en las organizaciones relacionadas a la discapacidad, José cotidianamente interactúa con proyectos e iniciativas que buscan promover la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Recibimos con aplauso entonces al magíster José Viera, de Argentina. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a las autoridades de esta universidad, al resto de los colegas con quien comparto el panel y por sobre todas las cosas al público presente. Sé que participar de estos eventos demanda de un esfuerzo personal por el cual quiero brindar un particular agradecimiento. También agradecerle en general al Paraguay por recibirme una vez más en su país. Y sin duda lo importante de hablar de estos temas aquí es que lo hablamos desde la mirada común de la región, ¿sí? Creo que lo afortunado que somos en el sentido de poder hablar de un tema como es la educación inclusiva y su impacto en la empleabilidad, demanda dos cuestiones claves, o demanda al menos inicialmente formularnos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la realidad de la empleabilidad de las personas con discapacidad en la región? Y la segunda es, ¿qué aportes ha hecho o puede hacer la educación superior accesible? Para responder la primera pregunta, basta recopilar o traer aquí a la mesa algunos datos fácticos que nos permitan describir la situación actual. Para ello voy a remitirme al último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, órgano dependiente del Sistema de Naciones Unidas que se encarga de analizar la realidad política, económica y social en la región, en el que sostiene que aproximadamente 400 millones de personas viven en la región de América Latina con algún tipo de discapacidad. Bien lo señalaba Diana en su presentación, según índices de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 18% de la población mundial tiene una discapacidad. Ahora, cuando yo recién decía que según estudios de la CEPAL, 400 millones de personas
viven en América Latina con algún tipo de discapacidad, cuando eso lo llevamos a porcentaje, si dijimos que el 18% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, en América Latina el 92% de esa población con discapacidad se encuentra desempleada o subocupada. Entonces, es realmente notorio y debe obligatoriamente a nosotros hacernos reflexionar que de la totalidad de personas con discapacidad que viven en la región, casi el 100% no tiene empleo, o el empleo que tiene no reviste o no posee los estándares mínimos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Paralelamente a estos datos, y justamente para responder la primera pregunta de cuál es la situación de empleabilidad de las personas con América Latina, también podríamos apelar a otro dato fáctico que nos aporta la CEPAL, en el sentido de que a partir de 2006, con la llegada a nuestro mundo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las convenciones más innovadoras por haber abordado un tema específico como es la discapacidad, una convención muy nueva, fue la primera del siglo XXI y fue en la historia de las Naciones Unidas la convención que más rápido entró en vigencia porque mayor cantidad de países la ratificaron en el corto plazo. La pregunta es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué dato tenemos para medir si esa convención ha mejorado la empleabilidad de las personas con discapacidad? Justamente la CEPAL, en otra de sus publicaciones, dice que la gran mayoría de los países de América Latina tiene leyes que protegen y promueven el empleo de las personas con discapacidad. Y uno de los instrumentos muy discutidos en varios ámbitos académicos es lo que nosotros conocemos como el cupo o la cuota. Es aquel instrumento por el cual el Estado está obligado a otorgar en sus plazas de empleo público un porcentaje determinado, oscila en diferentes países de América Latina entre 3, 4 y 5%. Ese instrumento que está contemplado en ley y que el Estado se obliga, y aún más cuando es miembro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dato de color o dato paralelo que podemos poner entre paréntesis, nuestro continente, la mayoría de los países, mejor dicho, en su totalidad, los países de América Latina, excepto Venezuela, ¿sí?, la ha ratificado y la tiene en marcha. Venezuela está justo en el proceso de ratificación. Es decir, en un contexto, en un continente en donde la mayoría de los países ha ratificado, cuando CEPAL estudia y analiza el impacto del cupo, vuelve a surgir esta cuestión de que es extremadamente paupérrima el cumplimiento. Es decir, no hay datos que nos permitan, por ejemplo, si tomamos como medición el instrumento del cupo, asegurarnos que la empleabilidad de las personas con discapacidad ha mejorado. Otro elemento que viene de la mano de un estudio muy profundo que han hecho un conjunto de actores internacionales es lo que famosamente el Banco Mundial denomina con el costo de la inclusión. Es decir, cuánto cuesta por persona a un Estado incluirlo en un sistema laboral. El Banco Mundial ha desarrollado en sus años precedentes al 2010 un estudio en el que llegó a arribar que X cantidad de dólares le costaba a cada Estado insertar a una persona con discapacidad. Sin embargo, no muchos estudiosos, pero afortunadamente algunos, se han dedicado a mirar la otra cara de la moneda, y que es justamente el costo de la exclusión del sistema productivo de los Estados. Es decir, en lugar de observar cuánto le sale al Estado incluir a una persona, miremos cuánto le sale a la sociedad en su conjunto. Clave en esto, no hablar de Estado, sino de sociedad en su conjunto, te voy a explicar por qué, de no incluir a las personas con discapacidad. Y los resultados son asombrosos. Es mucho más caro en términos económicos y bajo un modelo capitalista excluir que incluir. ¿Y por qué no hablo ya del Estado cuando hablo de la exclusión y más bien hablo de la sociedad? Porque sin duda hay un infinito número de subcostos o costos alternativos, como por ejemplo la madre que no puede trabajar
porque tiene un niño que no es incluido en el sistema educativo primario. Lo indicaba el colega Antonio muy claramente. La exclusión a priori de muchos de los espacios educativos no solo expulsa a la persona con discapacidad del entorno, sino también que obliga a padres o madres a dejar de trabajar, hermanos que no pueden desarrollar su orientación vocacional porque deben hacerse cargo de la persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, con estos muy breves datos y muy concretos, de alguna manera respondemos a esa pregunta que la empleabilidad ha sido y es una tarea absolutamente pendiente por parte de los estados en América Latina. Pero retomemos la otra pregunta que yo planteaba, y era justamente qué aportes ha hecho y hace y puede hacer la educación superior inclusiva en la vida y particularmente en la empleabilidad de las personas con discapacidad. Y voy acá, para dar la respuesta, utilizar una serie de principios que justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recopilado. Y el primero es la autonomía. Una educación inclusiva garantiza una mayor autonomía. Y cuando hablo de autonomía, para ser muy pragmático, hablo de la libre elección a elegir educación y elegir el espacio en el sistema productivo. No podemos tener autonomía si no hay una educación superior inclusiva. Aclaro aquí que cuando hablamos, como bien decía Antonio, de una educación inclusiva superior, debemos asumir, o estamos asumiendo, que los escalones previos, los eslabones previos, también son inclusivos. Pero el segundo principio que yo me quería hacer referencia, aparte de contar con la autonomía, con la capacidad autónoma de elegir, tiene que ver con la dignidad. El ejemplo acá es muy simple y yo siempre pongo el de la vivienda. Muchos programas sociales contemplan viviendas para personas con discapacidad, pero justamente la vivienda que le dan, la casa que le dan a la persona con discapacidad, suele estar siempre al final del barrio. Suele no tener acceso a las paradas de buses, suele no contar con muchos recursos. Entonces el Estado dice, yo cumplí con el porcentaje, cumplí con la ley, pero poco habla de la calidad de digno. Entonces, la educación superior inclusiva, aumenta la dignidad de la persona, ya que los servicios a los que puede acceder a quien que se forma es sin duda de mayor dignidad. El tercero de los principios que a mí me parece que la educación superior accesible ataca es justamente la no discriminación, aquella intención de educar inclusivamente aumenta al momento del paso lógico de la vida al mundo laboral la posibilidad de no ser discriminado, no justamente por el reclamo, sino porque la persona está formada y está en capacidad de discernir aquellas situaciones de discriminación y aquellas situaciones que no discriminan, y por ende criticar, atacar y tratar de eliminar aquellas que la discriminan y promover aquellas que no. Finalmente, y para mí lo más importante, es el respeto a la diferencia. El respeto a la diferencia como principio, alentado por la educación inclusiva superior, ya no solamente habla o se refiere a la persona con discapacidad, sino a la sociedad en general. Solemos ver en los diarios, y voy a utilizar acá los medios de comunicación como un instrumento, como un termómetro, cuando los titulares suelen decir, una persona con discapacidad terminó la primaria, y se lo eleva, se lo sitúa en un rol de héroe. ¿Y por qué es justamente eso? Porque al no tener instrumentos educativos inclusivos, terminar el secundario o terminar la universidad se torna en un mero heroico. Es decir, es épico, teniendo una persona con discapacidad, terminar la universidad. Y justamente la educación superior accesible rompe con ese prejuicio, con ese mito heroico de la persona con discapacidad que termina y se gradúa, y aumenta el respeto a la diferencia en el sentido de que quienes transitan junto con la persona con discapacidad la educación accesible conocen de los potenciales de la persona con discapacidad. Entonces hay un efecto derrame. Si nosotros tenemos un entorno educativo accesible,
Por ende, tenemos gente con discapacidad que se prepara y personas sin discapacidad que conocen el potencial de este grupo vulnerado. Por ende, en el mundo del empleo se torna mucho más fácil que un jefe que compartió una universidad o un curso de educación con una persona con discapacidad apueste a reclutarlo como un recurso humano en la empresa. Con estas dos respuestas y con estos principios, revisamos de alguna manera que la educación inclusiva tiene mucho para aportar a la empleabilidad y que la empleabilidad en América Latina sigue siendo una cuestión muy pendiente y una tarea que nos debe obligar a reflexionar y a trabajar en red. Yo, para terminar y en aras de ser responsable con el tiempo, quiero compartir un video que nuestra organización ha recopilado tratando de mostrar un poco cuál es la realidad de las personas con discapacidad en relación al empleo en la región y cuáles son los potenciales, los mitos y las ventajas cuando logramos identificar a la persona con discapacidad como un agente productivo. Voy a hacer una aclaración: la versión que he traído acá no posee la audiodescripción, justamente fue un error técnico mío, pero básicamente para aquellas personas con discapacidad visual en la audiencia, el video que vamos a ver son un conjunto de fotos y de imágenes de personas con discapacidad trabajando o en un entorno educativo y simultáneamente un conjunto de entrevistas que se le realiza a personas con discapacidad acerca del empleo. Compartimos el video, por favor. El empleo de las personas con discapacidad visual es un derecho. En América Latina, según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, casi 100 millones de personas viven con alguna discapacidad. De esos 100 millones, casi el 80% se encuentra desempleada o subocupada. Esto implica que el empleo para esta población aún es un asunto pendiente más que una política pública eficaz. El trabajo genera independencia, da dignidad a la persona. Las principales barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad visual en búsqueda de su empleo son falta de políticas públicas proactivas, carencias en las formaciones y educación, falta de acceso físico a los lugares de trabajo y, por sobre todas las cosas, las barreras culturales y mentales impiden visualizar a la persona con discapacidad visual como un potencial empleado. Una de las problemáticas más importantes que tiene el sector con discapacidad visual es el poco empleo, las pocas oportunidades de poder realizarte en un trabajo, de poder realizarte en un emprendimiento. Cuando pensamos en un empleo para la persona con discapacidad visual, debemos conocer principalmente las demandas de esta población. Un empleo efectivo, autónomo e inclusivo es aquel que pone en primer lugar a la persona con su discapacidad. Muchos no tienen oportunidades de capacitarse para conseguir un trabajo. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas expresa en su artículo 27 que éstas tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones, en un mercado abierto, inclusivo y accesible. Desde 2006, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ampliamente ratificada por los Estados latinoamericanos. Desde entonces, los gobiernos están obligados a implementar acciones para cumplir el artículo 27 de dicha convención, que garantiza una inclusión laboral efectiva, plena y participativa, con calidad y autonomía. El empleo está garantizado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y normas nacionales vigentes. Nuestro trabajo es el lugar de desarrollo profesional, es el lugar donde demostramos nuestras capacidades y enfrentamos nuevos retos cada día. ¿Qué pasaría si nuestro ejecutivo fuera ciego? ¿De
nuestro líder, estratega, dinámico y sagaz? Pues claro que no, no existe una diferencia en cuanto a derechos. Es decir, si tú tienes derecho a la vida, a la salud, a un nombre, al trabajo, las personas con discapacidad tienen absolutamente los mismos derechos, que para trabajar todas y todos somos iguales. El empleo genera dignidad, autonomía, independencia y participación. Empezaba a ganar mi dinero, pues no era mucho, pero era muy significativo el hecho de que ya empezaba a ganar mi propio dinero. Yo siempre me he dedicado al trabajo informal, en comercio, nunca he tenido la oportunidad de estar en alguna empresa. Pues para mí la inclusión laboral es una etapa más de la vida de las personas, obviamente nosotros las personas con discapacidad es una oportunidad más de demostrar que podemos estar incluidos, que somos personas y que llega un momento en la vida en el cual pues tienes que desempeñar una actividad económica que te permita una remuneración y obviamente sostenerte, ser independiente, autosuficiente y mejorar tu calidad de vida. El empleo es mucho más que la remuneración por un trabajo. Es más participación, más autonomía, más libertad, más inclusión social. Para la inclusión laboral debemos contar con un Estado presente y empleadores comprometidos. Debemos contar con empleadores que reconozcan a las personas con discapacidad por sus competencias. El empleo no es una acción de caridad, sino un derecho de todo ciudadano. Junto con los que actualmente yo creo que le vamos a dar unos 8 empleos generados. Desde su fundación, la panadería ha generado unos 25 empleos. La gente está muy ilusionada sabiendo que tenemos nuevas oportunidades de trabajo. No tenemos que estar pidiendo, sino que ya podemos generar. Que se sienta exitosa, que se sienta realizada y que cumpla con su compromiso social y hacia sí mismo, que sea independiente, que tenga un trabajo digno, es un gran logro. Debe existir un vínculo entre el mundo del trabajo y la formación profesional. Debe existir un vínculo entre el mundo del trabajo y la formación profesional. La oportunidad que se les da a las personas, tanto para formarse, para tener más capacitación día a día, como para aquellos que encuentran esa inserción y esa inclusión laboral. Yo estaba pensando, mientras hablaba con ella, cuánta persona ciega puede ser un rol de comunicación. Y la verdad que la tenía prácticamente descartada para la posición. En lo personal yo creo que lo más difícil para que una persona consiga trabajo es el miedo por parte de las empresas o de del personal de recursos humanos de las empresas a contratar a personas con discapacidad. Como que hay muchos cambios, muchos miedos. Tenemos que batallar con muchos prejuicios que luego nos marca la misma sociedad, pero yo creo que si que nos dieran una oportunidad, yo creo que con eso bastaría, se abrían muchas puertas. Un trabajo como cualquier persona que tiene la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas, de sentirse útil, de sentirse productivo. Para una inclusión laboral efectiva es necesario el trabajo entre empleadores, gobierno y sociedad civil. Desde que hemos ido contratando candidatos con alguna discapacidad, el impacto en la organización ha sido personal. Pues mi mensaje a los empresarios siempre es: dense la oportunidad de aprovechar una fuerza productiva, dense la oportunidad de conocer una fuerza productiva que está en espera y en ansia de ser contratada. Y los compañeros ven a estas personas que aún con su discapacidad son totalmente competentes, totalmente capaces de llevar a cabo su rol. Y eso como que anima a todos a tratar de dar lo mejor de ellos. Y cuando llegué hubo una reunión de todo el equipo, muy bonita, o sea, ya se burlaban, era un verdadero equipo de trabajo. Y pienso que para trabajar en equipo, pues debe haber una buena comunicación y una buena relación entre personas. Pues además de por supuesto, hacer productiva su empresa, cambia también su clima laboral. A veces se nos es muy difícil porque no les damos la oportunidad y nos dejamos
llevar por Carlos? Muy bien, la verdad estamos sumamente contentos. Han tenido un excelente desempeño y sobre todo la integración de ellos en el equipo de trabajo ha sido buenísima. Son muy respetuosos, tienen mucho que dar, mucho que compartir. Y lo que más me llama la atención es que son muy responsables. Yo creo que llevan más su trabajo de lo que nosotros hacemos. Gracias por llamar a Cruz Azul, Elizabeth. El espíritu que tienen de servicio, de trabajo y de colaboración es algo que lo motiva a uno para relacionar y comparar con los otros compañeros. Entonces es una persona que está 100% fuera del perfil que nosotros necesitamos. En ningún momento su incapacidad ha sido un impedimento para que pueda desempeñar sus funciones de la mejor manera. De que somos capaces, podemos estar terminando aquí y empezando a vender a todas las personas que estén interesadas en consumir nuestros productos. No solo los capacitamos para que puedan hacer sus tareas cotidianas, sino porque también queremos dejarles un beneficio para el público. Ha sido muy maravilloso, muy excelente y de mucha gratificación para nosotros, y esto es de mucho ánimo para continuar adelante con esta tarea que hemos iniciado, y la idea es completarla, formar una empresa. Son empobrecidos. Siempre van a lograr lo que ustedes quieren hacer, porque son iguales ante la humanidad y ante la ley. Sientan que son iguales a todos y que su discapacidad no es un impedimento para lograr sus metas, sus cargos, sus funciones de trabajo. Aquellos quienes estamos en las asociaciones de personas con discapacidad visual, tenemos el compromiso de generar actividades, tenemos el compromiso de generar oportunidades de trabajo para que las nuevas generaciones puedan acceder a oportunidades dignas de empleo. La Unión Comunitaria de Ciego Escolar trabaja desde 1965 en favor de la inclusión social de personas con discapacidad visual en América Latina. Este trabajo es posible gracias al trabajo mancomunado con otras organizaciones internacionales, como la Fundación 11 para la Seguridad de Vida de las Personas en América Latina, gobiernos, organizaciones locales de todo el continente, empresas y demás entidades que están convencidas que el respeto por los derechos humanos tiene que ser no una acción discursiva, sino un hecho cotidiano y concreto. El gran desafío actual es poder generar empleo para las personas con discapacidad visual, puesto que el empleo no es una remuneración, sino también una forma de aumentar la independencia y la autonomía de toda persona. Por lo tanto, nuestra organización, está comprometida en cada futuro a seguir trabajando de la mano del gobierno, empleadores y demás actores involucrados para generar mejores y más oportunidades económicas. Uno lo que busca es superarse para así poder proyectarse al futuro, ¿no? Que luchar y siempre seguir adelante. Nosotros somos capaces de eso y de mucho más. Para entender que para trabajar todos somos iguales. Por mi parte, basta compartir para cerrar una frase del pensador indio Amartya Sen. Él decía que aquella sociedad que no incluye
se pierde lo mejor de cada uno de sus miembros. El desafío justamente es incluir. Muchas gracias. Si podrían preguntar ahora estas 3 preguntas. Si no hay preguntas, entonces pasamos a la siguiente exposición. Con nuestros aplausos entonces despedimos al magíster José Viera de la República Argentina, quien ha disertado sobre el impacto de la educación inclusiva en la empleabilidad de las personas con discapacidad. A continuación con nosotros con el tema Desarrollo del Laboratorio del Observatorio Virtual Accesible para la Inclusión en América Latina. Tenemos al expositor Félix Restrepo, de Colombia. Él es magíster Félix Andrés Restrepo Bustamante, docente de educación superior en grado y posgrado, magíster en comunicación digital, especialista en pedagogía de la virtualidad. Se ha desempeñado como coordinador técnico, proyectos vial y coordinador de educación superior del programa de grado de comunicación social en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Ha desarrollado funciones de gestión universitaria en áreas de mercadeo, admisiones, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas e internacionalización relacionadas con encargos administrativos, académicos e investigativos. En la actualidad, se encuentra encargado del Observatorio para la Accesibilidad de la Educación y Sociedad Virtual, que emana del proyecto ESVIAL y próximamente Red ESVIAL. Ha participado en más de 60 cursos, conferencias y seminarios relacionados con la calidad e innovación de la educación virtual, la comunicación digital y la investigación. Se destacan publicaciones sobre Red y Observatorio ESVIAL, definición de servicios y diseño de fichas para la construcción del programa portal web del Observatorio ESVIAL sobre accesibilidad en la educación y sociedad virtual, el perfil del teletrabajador y su incidencia en el éxito laboral, la web 2.0, transversaliza el currículo como laboratorio accesible al aprendizaje, la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente educativo virtual accesible, análisis de credibilidad, accesibilidad también en educación superior para personas con discapacidad, análisis crítico del discurso del desarrollo Antioquia en la web 3.0, como también análisis y estrategias del discurso digital desde un escenario de la web 2.0. Con nosotros entonces, desde Colombia, el magíster Félix Andrés Restrepo Bustamante, con esos aplausos. Buenas noches para todos. Muchas gracias por quedarse, todavía son las 7:39 de la noche, entonces ya es ganancia para nosotros que hayan quedado. Solo nos falta esta conferencia y la presentación del libro y les aseguro que los dejamos tranquilos para que ya puedan estar en casa esta noche. Quiero comenzar agradeciéndoles porque Paraguay me ha sorprendido por lo caluroso de su gente y del clima. Nos tienen derritiéndonos. Y es de verdad, pensaba muy diferente, es mi primera vez en Paraguay y qué calurosa es la gente, qué agradable y felicitaciones por eso porque me he sentido como en casa.
ya hemos escuchado hablar a nuestros compañeros acerca de qué es el proyecto SBIAL. Y en especial quiero centrarme en dos aspectos importantes. Educación superior virtual. Nietzsche decía que la virtualidad es intangible, que la virtualidad es imaginario, que no existe. Yo quisiera que olvidáramos a Nietzsche en ese sentido, porque hoy es más tangible que nunca. Laboro en una universidad que hace 16 años es virtual, y entre otras me siento altamente agradecido por tener un auditorio tan lleno, porque normalmente estoy mediado por la computadora en auditorios muy grandes, pero aquí los veo físicamente y es muy bonito. Perdonarán que no me puse corbata, ya estoy acostumbrado a ponerlo. La virtualidad hoy está ganando un escenario en el mundo en el que nosotros no podemos ser ajenos, y celebro, como se lo decía al director ahorita, que legislen hoy pensando en la virtualidad como modalidad, y que hoy en Paraguay, al igual que en el resto de Latinoamérica, se esté pensando en la educación superior con modalidades más allá de lo tradicional. Y me refiero a ellos porque nos lleva a una segunda palabra importante: inclusivo. Y si bien hoy estamos hablando de la inclusividad en situación de discapacidad física y sensorial, la palabra inclusión es muy grande. Por eso en el proyecto SBIAL nos tocó, ojalá tocar sea de una buena connotación en Paraguay, nos obligó a pensar y a delimitar nuestro proyecto, y delimitarlo en la inclusión física y sensorial, porque la inclusión habla de comunidades indígenas, comunidades pobres, negros, afroamericanos, como les quiera llamar, como decía Daniel, ricos excluidos porque los secuestran, ricos excluidos porque son deportistas, son actores, porque no tienen acceso a la educación superior, que no pueden ir a las universidades tradicionales, porque usan sistemas operativos diferentes al Windows y los sistemas están dedicados. La inclusión abarca hasta la diversidad de los amigos LGTBI o de las personas que profesan religiones diferentes, en este caso como Universidad Católica, y tenemos que ser ecuménicos. El Papa Francisco ya no lo manda, entonces hay que hacerle caso de nuestro pueblo. La inclusión, entonces, hoy la queremos delimitar, y por eso el proyecto SBIAL habla sobre esas dos variables importantes: superior virtual, educación superior virtual e inclusiva. Por eso estas 7 universidades en Latinoamérica, 3 universidades en Europa, y quise volver a resaltar este punto por 2 razones importantes. La Unión Europea financia para el desarrollo de los pueblos en Latinoamérica. Oh sorpresa, Portugal, Finlandia y España están siendo agentes activos de los resultados de SBIAL. ¿Esto qué significa? Que estamos permeando el mundo. Por eso hay que cambiar por ESBI, Educación Superior Virtual Inclusiva, porque el mundo ha cambiado. Es una de las partes de nuestros resultados importantes que nos llevan a este objetivo estratégico. Son muchos los objetivos estratégicos que tenía nuestro proyecto, pero en especial de garantizar la sostenibilidad, y eso es lo que le da sustento a esta pequeña conferencia de 30 minutos que, si me apasiona, por favor, me cortan, y es simplemente darle continuidad en América Latina y en las instituciones de educación superior. ¿Y por qué lo miramos desde este punto de vista? Simplemente porque hoy tenemos un agente problematizador en las universidades en nuestro entorno de Centroamérica y Latinoamérica. Incluso yo me atrevería de Iberoamérica, porque Europa también lo siente. Y es cómo transversalizar nuestro currículo y cambiar o llevar nuestro currículo hacia lo virtual. Que ese es el problema que hoy están teniendo algunos académicos en las universidades para llevar su currículum hacia lo digital. Y quiero aquí también hacer una acotación: hay muchos académicos y juristas en la academia que no les gusta hablar de la virtualidad, sino de lo digital, porque lo virtual no existe. Sin embargo, pues realmente la virtualidad la estamos viendo desde un proceso tangible. La UNA hoy, la doctora Carmen, ha estado desarrollando, con este equipo de trabajo, desarrollando unas aulas virtuales interesantes. Es muy importante que a partir
de los procesos de formación de los estudiantes y de los docentes, comencemos a cambiar un poco la mentalidad acerca de los conceptos virtuales, tomarlos con un poco más allá de la seriedad de colgar contenidos en PDF en algunas plataformas LMS y convertirnos más allá en un currículum, en una normatividad y en una legislación. Así que eso lo estoy diciendo es porque me estoy aprovechando que soy una facultad de Derecho que tiene muy buenos contactos con el gobierno, entonces yo sé que llevo el mensaje directo al Ministerio de Educación, que no pase lo que hoy está pasando en Perú, que están devolviendo al tema, están exigiendo que la educación a distancia y la educación virtual tenga que tener componentes presenciales que, bajo mi criterio, es devolverse en el pasado. Ustedes van en una evolución muy interesante, paso a paso, pero la están organizando, y eso es la pretensión de este objetivo, darle continuidad. Si nosotros hoy le damos continuidad a los procesos que hemos venido logrando, pues bien, vamos a tener unas propuestas interesantes que realmente tienen valor. ¿Qué se propone la virtualidad? Ya hemos detectado con las conferencias anteriores que la virtualidad potencializa la inclusión. Quienes han tenido la oportunidad de formarse en cursos MOOC en cualquier parte del mundo, cursos virtuales asistidos o simplemente plataformas LMS, sea Moodle, Blackboard, lo que ustedes escojan, se han podido dar cuenta que ninguno de sus compañeros es feo, ni pobre, ni rico, es igual a ustedes. La inclusión, la virtualidad potencializa el aspecto democrático del ser, porque el otro que está mediado por la computadora, que no sé si es viejo, si es joven, si sabe más o sabe menos que yo, simplemente es un igual, y hoy lo escuchábamos, democratiza, los foros nos permiten aportar con respeto, con normatividad, normalizando los foros, normalizando las actividades. La sociedad está mediada por tecnologías de comunicación que prevé estas posibilidades innovadoras propias para el desarrollo y sobre todo para personas vulnerables por discapacidad. Y ustedes lo pudieron ver en el video que presentó José. Los call centers son unos lugares fantásticos para personas en situación de discapacidad física y sensorial, me refiero a personas con limitantes visuales. Y no les hemos aprendido a dar la oportunidad. El teletrabajo, hoy hablaba con algunos compañeros acerca del teletrabajo, que entre otras es una de las grandes modalidades para mitigar un poco los problemas de movilidad en el mundo. Hay que tener confianza en nuestro teletrabajo y legislar para ello. Hay que potencializar estos conceptos de dolor rey. Las TIC, como saben, tecnologías de la información y de la comunicación. Las TAP, tecnologías de aprendizaje y del conocimiento. Y esto no sirve ninguna de las dos sin las TEP, que son tecnologías del empoderamiento y la participación. Hoy la web 3.0 nos menciona como web semántica, y es porque yo puedo participar con el otro. Si esto no se da, las tecnologías de la información y de las comunicaciones no nos sirven para nada. Caso Colombia. Entendió también, y me perdonan que hable de Colombia porque yo soy colombiano, que el Ministerio de Comunicaciones evoluciona y cambia al Ministerio de las TIC y aplican estos tres conceptos de valor rey. Tan es así que la inclusión se ha convertido en uno de los parámetros importantes y que hoy las universidades adoptan. Las universidades en nuestro país o en el mundo se han caracterizado por tres niveles fundamentales: investigación, docencia, extensión o proyección social. Hoy hay que sumarle la internacionalización, porque estamos en un mundo globalizado que la internet ya nos permite estar en cualquier parte, y la inclusión. El Ministerio de las TIC en Colombia, gracias a todos los procesos que se han venido permeando a través de SBIAL, hoy cualquier ciudadano colombiano puede descargar el JAWS, que es una herramienta de lectores de pantalla para que las personas con limitaciones visuales puedan tener las lecturas. Hay que construir un modelo de observatorio, que es otra de las condiciones que hoy nos hemos venido a analizar a partir de las investigaciones, de los rastreos, de los análisis, del ensayo-error. Y es que si bien ustedes como Facultad de Derecho han tenido esas grandes potencialidades de encontrar que los observatorios hoy en el mundo, más allá de lo que pensaba Galileo con el telescopio y las estrellas, se convirtieron en observatorios sociales y económicos, donde se desplaza una cantidad de dinero y todos nos dedicamos a decir sí, hace falta. Y
¿Y el resto qué? Los observatorios nosotros los hemos pensado desde una construcción de un modelo muy específico, que ahorita se los voy a presentar, sobre unos pasos que quiero que nos vean mucho más estructurados. Pero ¿cómo nace esto? Y esto llega gracias a un estado del arte de la identificación de áreas de interés de la red de cooperación. Porque ningún observatorio en el mundo es exitoso si no tiene una red, y si no a quién le transmitimos lo que aprendemos. ¿Y cómo se gesta una red? Una red se ha pensado desde unos aspectos o una identificación de intereses. Y el proyecto es vial, gracias, ustedes ya se dieron cuenta de nuestros amigos José y Dayana, que ellos tienen colaboradores en toda América Latina y el Caribe, han sido quienes desde el terreno y desde sus necesidades nos han dicho que necesitamos. No es trabajar desde nuestros escritorios o desde nuestro pensar. Y en el año 2013 el proyecto Esviar, en su reunión en Lisboa y luego en su reunión en Perú, definió estos 5 aspectos de interés que debe de tener una red. Desde la tecnología, desde la educación, desde el empleo, desde los derechos, las noticias y las conferencias sobre accesibilidad. ¿Esto qué nos invita? A tener nuestra primera estructura sobre las esferas del observatorio. Y esto se refiere a un trabajo colaborativo donde hay un pequeño microcosmos, y ese microcosmos nos lo reflejamos primero en una red a quienes vamos a transmitir y a quienes esperamos ustedes puedan ser parte. Hoy, sin salir al aire la red, porque todavía tenemos el proyecto Esviar como potencializado hacia las entregas que tenemos frente a Bruselas, la red hoy cuenta con más de 1.800 usuarios. Esos 1.800 usuarios han venido no solo como estudiantes de los cursos personas en situación de discapacidad o no, sino también como los docentes que se han formado. Nuestra meta con la Unión Europea era formar 100 docentes, y hay más de 1.200 docentes formados en nuestras universidades. Eso también habla de la potencialidad que la red de Esviar le va a dar a este observatorio que se genera sobre 4 modelos administrativos o 4 esferas del cosmos. Una que es la administrativa, una la de servicios, otra la económica, y no gratuita, menos importante, no es menos importante, pero sí es fundamental, por eso está en el piso la investigación, porque es la que soporta. Si esto no tiene investigación, el observatorio no dejará de ser una vitrina como la de Tommy, que la que hay allí en el centro para vender muchas camisas, pero no es nada más allá de ello. ¿Qué pretendemos entonces? Presentar un observatorio con estos criterios, como un agente participante, activo. Por eso hablamos de un microcosmos. Yo a veces lo asimilo como un virus informático que está ahí activo, regándose por todos lugares. Con criterios de inclusión, con esa inclusión inicial, la inclusión física y sensorial. Y gracias a este tipo de encuentros, en Granada nos encontramos con una red que se dedica a la inclusión sobre el lenguaje de señas. Ya está con nosotros y nosotros con ellos. O sea que hemos potencializado 3, nos queda faltando la sensorial, que es muy fuerte, pero hay que hacerlo. Y las esferas de construcción e integración de las redes Esviar. Esas esferas entonces se estructuran a través de un observatorio, y este es el modelo. Se los voy a leer porque sé que es muy pequeño, y como la presentación está hecha accesible, entonces la idea es que el lector los lea. Es simplemente definir una comunidad objeto de estudio, encontrar una red a la cual asentarse, construcción de un observatorio, generar las áreas de interés, hay que tener productos y servicios para ser atractivo, hay que hacer una construcción colaborativa permanente, por eso necesitamos de todos los socios. Ya no veo me perdono. Miembros aliados y administración y sostenibilidad. Como se fue el sol, no veo bien. Y basado en 3 aspectos importantes, conceptos que fusionan la realidad, y es la accesibilidad, la virtualidad y el observatorio. Recuerden que la virtualidad desde lo real, como acto democrático y como un medio donde todos podemos participar, y obviamente desde el observatorio. Entonces, las esferas, simplemente para irnos rápidamente, porque estoy tomando mucho tiempo, son 4, y hemos denotado un proceso administrativo desde un organigrama, desde unos cargos, desde unas responsabilidades y manuales, reglamentos y protocolos.
mí alguna vez mi mamá, que es abogada, me decía: los abogados nunca los podemos dejar atrás, y tiene razón. Necesitamos esos reglamentos, normas y protocolos. La gran mayoría de los observatorios visitados, vistos, observados, analizados en estos aspectos sociales pierden su tiempo porque no tienen esta estructura, y es la que siempre dejamos atrás. Por eso es tan importante tener los abogados, y además tenía que darles el crédito estando en su facultad, ¿no? La esfera económica, esta es la esfera de la administrativa. La esfera económica, obviamente hay que sostenernos de algo. Si bien es cierto, hay muchos entusiastas en el mundo que dicen que las iniciativas también se pueden financiar, América Latina hay que darle, porque esa es la realidad. Y sí necesitamos tener unas esferas económicas que los observatorios permitan la sostenibilidad, la reciprocidad, las alianzas y los criterios financieros. Y esto se da no solo con los socios, sino con los aliados. Ahorita les voy a presentar de dónde. Está la esfera investigativa. Esta esfera tiene una rigurosidad científica. Esto implica que en todas las organizaciones de todos los países en América Latina, el Caribe y Europa están inscritos como grupos de investigación. Si no, esto pierde validez. Toda validez, porque todo lo que se haga deja de tener un proceso investigativo riguroso. Hay que generar nuevo conocimiento permanente y estar inscritos más allá de Google Academies, estar también en las bases de datos indexadas, que seamos agentes de investigación y agentes citables, que podamos permear la empresa, la sociedad, la universidad y el Estado. Y obviamente los grupos de investigación construidos. Hoy tenemos para espiar un grupo que se gesta desde El Salvador en Centroamérica y otro que se gesta desde Argentina, también para el Sudamérica, y juntarnos para luego crear grupos de investigaciones dedicados a esto, a la inclusión. Y por último, pues la red de servicios, que yo les decía ahorita, pues hay que vender. Están unos servicios básicos, unos servicios avanzados y unos de libre acceso. Esto es el resultado de que estos servicios, de 3 años de proyectos viables. Se los voy a describir rápidamente. Los servicios básicos: diagnóstico de accesibilidad en documentos. Ya se dieron cuenta que hay que tener documentos accesibles en Word, Excel, PDF. Y preparación para la accesibilidad. Mire cómo es de fácil tener un PowerPoint. Se me olvida esto. Ahora sí. ¿Cómo es de fácil de tener un PowerPoint accesible para que lo lean los lectores de pantalla? Está el diagnóstico, los servicios de tutoría, servicios de formación para profesores, de formación para personal técnico, y esos técnicos especializados, sobre todo los que son ingenieros, para temas de LMS, trabajar las plataformas, la inclusión de esas plataformas. Cursos cortos e inserción laboral, que es Vial, tiene una de las grandes sorpresas, la inserción laboral que se logró a partir de cursos cortos o MOOC, que nunca lo esperábamos. En el curso de redes sociales MOOC hubo más de 9.856 personas, que para hacer un MOOC no es tanto. Se graduaron más de 4.500, para hacer un MOOC es mucho. Servicios de asesoría para organización y comités científicos, porque nos volvimos expertos en hacer conferencias. Monitoreo de noticias de accesibilidad a través de hardware y software, y asesoría legal en legislación y accesibilidad en los contextos de América Latina. En los contextos europeos aún no tenemos ese valor, pero sí es la asesoría legal permanente. La normatividad no es que sea la más amplia, pero sí hay que saberla leer desde cualquier tipo de contexto, sea el local o el internacional. En los servicios avanzados está el diagnóstico de accesibilidad en un portal web. Hacemos esos diagnósticos. ¿Ustedes quieren que sus sitios web sean accesibles? Reparación de esa accesibilidad, una búsqueda semántica en Internet de recursos de accesibilidad, diagnóstico de accesibilidad en una plataforma e-learning, también se pueden hacer perfectamente. Asesorías para la preparación de desarrollo curricular virtual inclusivo. Recuerdan que ahorita les hablaba de la primera problematización que tienen las universidades: currículum hacia lo digital, digital hacia la plataforma. Todo lo que construye a través del tema, que es un modelo pedagógico cambiante, una administración diferente, un diseño instruccional diferente, y unos docentes preparados para la virtualidad, porque el discurso cambia.
aquí es toda la asesoría para que esto llegue, no solo con ese primer problema, desde el currículo hacia lo virtual, sino desde lo virtual hacia lo accesible. Asesoría de acreditación y calidad, como ya se dieron cuenta con el CALED, tenemos un programa basado en ese modelo de alta calidad con estándares internacionales sobre e-learning a través de ISO y de calidad institucional CALED. Es altamente riguroso. Todos nuestros cursos tenían el componente al 100% de accesible, pero no tenían otros compromisos desde el e-learning que en algunos no se pudo certificar. Y eso también es muy bonito, porque por el hecho de nosotros ser los líderes en el proceso no significa que todo lo tengamos perfecto. Servicios de evaluación con usuarios con discapacidad para soluciones de software y hardware, portales, grupos focales y usuarios con discapacidad. Servicios de comunidad y redes sociales. Ojo, las redes sociales no son accesibles. Y servicio de apoyo del talento humano y recursos. Y este es un nuevo proceso para el talento humano o recurso humano, como ustedes lo quieren llamar, hacia la inserción e inclusión laboral. Hay una empresa en Medellín que se vinculó con nosotros como asociado, y se llama Highlight House, y ellos se dedican, son administradores de empresas, a asesorar al resto de empresas en el mundo para que las personas ingresen a su planta física o planta de teletrabajo a trabajar virtualmente, y qué gananciales tendrían, etcétera, etcétera. Tenemos estos productos de avanzado de acceso libre, que es edición al público de los 6 cursos accesibles, es para ustedes en el tema del MOOC. Edición al público de taller para profesores, edición al público de talleres técnicos e instalación de mantenimiento de campus virtuales, entre otras, porque nosotros decidimos trabajar en la Moodle. La Moodle es gratuita, la Blackboard no. La Moodle es más accesible que Blackboard. Y la Moodle, a partir de su última versión 4.3.5, los ingenieros me ayudarán, todo el campus virtual accesible, no es sino jalarlo, exportarlo y instalarlo. O sea, ustedes lo pueden traer de internet. Cursos cortos, descarga de plataforma de la Moodle y la guía espial, que este es, digamos, que la joya de la corona. Lo que ustedes van a tener ahorita, que es un conjunto de fichas y referencias para la construcción de programas accesibles y programas virtuales accesibles. Ya vieron este portal, es el aporte que nosotros le dejamos al mundo. A partir del 15 de marzo deja de ser www.sbial.org y cambia www.sbial.net, porque se vuelve una red, y en la red va a estar inmerso el observatorio. Ya están abiertas las inscripciones allí, pero es a partir del 15 de marzo, que es nuestra fecha límite ya para terminar el proyecto ante la Unión Europea, da esa continuidad y comenzarían a encontrar allí cómo inscribirse a todos los procesos. Simplemente les comparto la bibliografía corta, no está toda, que sustenta el proceso, y mis datos. Les agradezco mucho por este tiempo que nos han regalado. Si hay algunas preguntas. Buenas tardes, doctor Félix Restrepo. ¿Cuál fue un logro concreto de la implementación de la currícula virtual inclusiva en la experiencia de Colombia? Y si esa experiencia podría replicarse en Paraguay, en la universidad. Si te entendí, me disculpas, es la transferencia del currículo hacia lo virtual. Sí. En Colombia. Sí, sí, de claro. la experiencia. Mira, rápidamente, tenemos 2 factores que nos han ayudado mucho. Desde hace 16 años en Colombia, bueno, hace mucho tiempo en Colombia existe la legislación donde la modalidad a distancia nos permite ingresarnos a ese vacío jurídico de estar nosotros como virtualidad. Y le digo vacío jurídico porque en el mundo no somos distancia. La educación virtual es tan presencial como lo que estamos haciendo, tan semipresencial porque te permite estar lejos y tan a distancia porque estás mediada por la computadora.
Entonces es una modalidad que hay que entenderla diferente, pero los pedagogos serán los que lo hacen. La legislación en Colombia ese vacío no lo ha permitido, y poco a poco con las reformas que se han hecho a la educación, discutidas, no soy quien para hacerlo, pero hemos permeado mucho el tema. Primero, por la accesibilidad a personas en situación vulnerable, desarrollos de territorios y educación que llegue a las personas que lo necesitan. No todo el mundo puede ir a la capital, pero tenemos personas formadas en educación en veredas, donde quedan 6-7 horas después de un pueblo, tienen internet, se pueden formar, como tenemos migrantes en más de 27 países del mundo que estudian lo que nosotros hacemos. Nuestra población está en 96.000 personas en el mundo. Como 4.200 somos los empleados, y de los 4.200, 4.000 somos teletrabajadores, estamos en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, replicable, lo que quieran conocer de lo nuestro, porque llevamos 16 años trabajando sobre el ensayo-error, y ha sido a veces más error que ensayo. Entonces hemos logrado hoy tener, no la fórmula perfecta, aquí no existe fórmula perfecta, pero sí algunos procesos que nos han permitido, digamos, ser líderes. Por eso nuestro logo dice pioneros en la educación virtual, porque si bien es cierto no somos los únicos, hoy se ha entendido que la modalidad existe. La UNA, por ejemplo, nos va a dar la oportunidad de contarle cómo en nuestros procesos, y ojalá pudieran ver otros procesos más allá de la formación virtual. A mí me gusta mucho hablar, no es publicidad, pero sí del modelo que tiene de CRM de Open English, que es virtual. El CRM de ellos es fantástico. El Customer Relation Manager que hacen con el estudiante, y es porque han entendido lo que muchas universidades en el mundo lo han entendido, que la virtualidad es acompañamiento al docente y acompañamiento al alumno. Si yo no tengo esos dos, no hago virtualidad. Muchas gracias. ¿Dos preguntas más? Bien, entonces agradecemos con esos aplausos nuevamente al director Extremo de Colombia. A continuación, también está con nosotros la doctora Elena Campo Montalvo. Ella es profesora titular de la Universidad de Alcalá en el área de Ingeniería. Ha sido directora de diversos proyectos de cooperación internacional en Centroamérica. Es miembro y participante en diversas redes de cooperación e investigación en el área de mejora de la calidad de la educación superior. Es autora de varios libros y publicaciones científicas relacionadas con varias áreas de la investigación. Con nosotros entonces la presentación del libro Guía para crear contenidos digitales accesibles, documentos, presentaciones, videos, audios y páginas web. Con nosotros la doctora Elena Campo Montalvo de España. Con eso la aplaudimos. Buenas tardes. Estimadas autoridades académicas, estimados miembros de la comunidad universitaria, queridos estudiantes que estáis aquí aguantando hasta los últimos minutos, en primer lugar lo que quería es agradecer a la UNA la invitación para hacer la presentación de este libro, y a todos ustedes por el interés que están mostrando hasta estos últimos instantes. Este libro es el resultado de la cooperación internacional que ha venido desarrollando la Universidad de Alcalá a lo largo de los últimos 20 años, solicitando ayudas y subvenciones para la mejora y el fortalecimiento de las instituciones de educación superior en Latinoamérica. Hemos participado en proyectos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y en los últimos años se ha participado en 2 convocatorias del programa ALFA de la Comisión Europea, en la que se engloba el proyecto SBIAL. El programa ALFA son las siglas de América Latina Formación Académica. Es un programa de la Comisión Europea que está orientado a la mejora de la educación superior. Dentro de este programa cabe destacar 2 proyectos. El primero de ellos fue el proyecto Uso más I. Uso más I son las siglas de Universidad, Sociedad e Innovación,
para mejorar las ingenierías en las titulaciones de Latinoamérica. Después, desde el año, este proyecto contó con 1.210.000 euros de presupuesto. Después es ya cuando se solicita en el año 2012, cuando se aprueba el proyecto SVIAL de Educación Virtual Inclusiva en América Latina, cuyo presupuesto fue de 1.560.000 euros. En estos proyectos han participado países latinoamericanos, como se ha venido describiendo, y países europeos. Estos proyectos se enmarcan dentro de lo que son los lineamientos internacionales que ya propuso la ONU en el año 2009 en la Conferencia Mundial de Educación en París. En esta conferencia se plantearon políticas para mejorar la educación en todos sus niveles, desde lo que es la educación primaria, pasando por la educación secundaria, la formación profesional, la educación superior y, por supuesto, la educación permanente o lo que denominan la educación a lo largo de la vida, el lifelong learning. El objetivo actual de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas es avanzar hacia la internacionalización de la educación superior, haciendo una educación de calidad y más inclusiva. Así, los programas están cambiando. Actualmente el programa Alfa ha desaparecido, está desapareciendo con los últimos proyectos que han sido financiados, y la Unión Europea ha lanzado nuevas propuestas que se enmarcan dentro del programa Erasmus+, Erasmus+. Dentro de los objetivos que tenemos dentro de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas para la Internacionalización de la Educación Superior, solamente pueden conseguirse incluyendo, o estas organizaciones lo que hacen es fomentar la inclusión de las TIC en los currícula académicos. Algunas de las opciones para mejorar o para internacionalizar la educación superior es incluir acciones de movilidad virtual. Se pueden desarrollar campus virtuales en la que haya un intercambio de experiencias y de conocimientos entre diferentes docentes, entre miembros del personal académico y de servicios. Se pueden crear titulaciones conjuntas entre diferentes países, diferentes universidades, ya que se están abaratando los costes y se está ampliando y extendiendo lo que es la oferta educativa a través de estas redes virtuales. Por tanto, podemos hablar de que el futuro de la educación superior está marcado por tres tendencias. Sería la internacionalización, la calidad y la accesibilidad para todos. Por tanto, en esta obra se presentan herramientas, métodos y productos que pueden ser instrumentos muy útiles para que las personas que están implicadas en procesos formativos en línea puedan conseguir que sus materiales educativos sean seguidos por cualquier estudiante, tenga o no alguna discapacidad. Estamos hablando de conseguir una educación virtual, un e-learning más accesible y más justo para todos. Los documentos o los contenidos digitales a los que habitualmente accedemos los encontramos en formato textual, en formato gráfico, en formato sonoro, o también los encontramos en formato multimedia. Entonces, es necesario tener en cuenta que los receptores de estos contenidos puedan tener o no algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva. Es fácil reconocer cuando una persona tiene o más o menos sencillo reconocer cuando una persona tiene una discapacidad permanente. Sin embargo, quizá nos resulte más costoso el pensar que nosotros mismos a lo largo de nuestra vida podemos tener algún tipo de discapacidad, que puede ser temporal, podemos sufrir un accidente, o que duda cabe de los efectos que puede producir en el envejecimiento. Entonces, en muchos casos nos estamos ayudando de lo que denominamos ayudas técnicas, que ya se ha mencionado aquí en este foro, para poder mejorar las posibilidades de acceder a la información. Utilizamos lentes. Eso como ayuda hardware, ¿no? Podríamos decir, pero también cualquiera de nosotros a la hora de trabajar con una máquina también está empleando el software de la computadora, el software que está integrado en el propio sistema operativo. En muchos casos hacemos uso de esa ayuda técnica que nos proporciona el zoom de la pantalla, cuando aumentamos y disminuimos el tamaño de una imagen o un determinado texto que quizá a priori pues no podríamos leer.
En esos casos no somos muy conscientes de utilizar este tipo de ayudas técnicas de las que hablamos. En otros casos es necesario que los desarrolladores de contenidos incorporemos determinadas opciones a los materiales digitales que generamos para que puedan ser accesibles por personas que presenten algún tipo de discapacidad y con eso conseguir la mayor audiencia posible y que esos materiales sean accesibles para todos. Entonces, en este contexto, con accesibilidad nos estamos refiriendo a la condición que deben cumplir los contenidos digitales para que sean perceptibles, comprensibles y utilizables por cualquier persona, independientemente o no de si tiene algún tipo de capacidad. Con este libro se tiene una guía práctica para poder trabajar con textos, se describe la utilización del paquete de la suite ofimática Office, trabajando con textos con Word, o bien de presentaciones con diapositivas en PowerPoint. Sí que es cierto que se trabaja con el paquete de Microsoft Office, pero esto puede ser extrapolable a cualquier tipo de paquete ofimático que utilicemos en nuestro trabajo. Podemos utilizar herramientas de software libre, como puede ser OpenOffice o LibreOffice, y cualquiera de los contenidos del libro pueden ser extrapolables. Lo que nos hace falta es quizá pues, utilizar la ayuda para buscar dónde se encuentra esa opción en la herramienta diferente de la que estamos hablando, pero sin embargo el desarrollo de los ejercicios y de las opciones prácticas que plantea el libro pueden ser exactamente las mismas. Así, por ejemplo, antes había comentado alguno de mis compañeros, en Antonio el que planteaba qué ocurre cuando encontramos con una imagen en un documento o en una presentación gráfica. Y decía, pues añadimos un texto descriptivo, basta con pulsar simplemente el botón derecho del ratón y buscar la opción de añadir texto descriptivo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, para poder hacer accesible un vídeo, es añadir los subtítulos. Y eso cualquier herramienta de edición de libros nos lo permite. Podemos generar un vídeo que queramos subir a YouTube, y el propio YouTube nos permite el añadir una descripción de subtítulos en el libro. El libro se encuentra disponible en la página web del proyecto editorial, en versiones accesibles, en formato doc, en formato PDF, en inglés y en español. Este libro puede ser útil tanto para educadores como para formadores, que somos las personas que nos dedicamos a generar, a diseñar y a impartir cursos de e-learning. Y ahí pues parece más o menos obvio el que pueda ser útil. Del mismo modo también es útil para estudiantes con discapacidad, ya que al generar materiales educativos accesibles estamos ampliando sus posibilidades para acceder a la información. Si se plantean también cursos accesibles y materiales de capacitación accesibles, estamos mejorando sus posibilidades de empleabilidad. El libro también es útil para los diseñadores y gestores de sistemas de gestión del aprendizaje. Se ha comentado la utilización de Moodle. Entiendo que en esta universidad estáis utilizando Moodle como plataforma para gestionar contenidos de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje tienen que ser accesibles, pero la página web o la plataforma de e-learning sobre la que se alojan también tiene que ser accesible para poder llegar a la mayor audiencia posible. Y por último, también el libro puede ser útil para los auditores de calidad. Os he comentado anteriormente que la educación superior está muy en la línea de internacionalización y de mejora de la calidad de las titulaciones. A nivel internacional son más o menos las directivas o los lineamientos que se están planteando. Bien, pues una de las normas o una de las características o de los puntos claves de calidad es la accesibilidad. ¿La calidad qué es? La calidad es el grado de aceptación de un producto, de satisfacción que encuentra un cliente ante un determinado producto. Una persona ciega ante un libro impreso poca aceptación puede tener si no es accesible en braille o si no es un audiolibro. Por tanto, la accesibilidad sería también un parámetro de calidad. Este libro se compone de 5 capítulos
El primer capítulo trata sobre crear documentos, como he comentado antes, en formato con editores de texto. Empezamos por definir el idioma. Mediante el idioma, los lectores de pantalla que vienen integrados con el propio sistema operativo pueden ir leyendo el texto. Si en algún momento estamos empleando una palabra en inglés, el lector de pantalla cambiará y leerá en formato inglés. A partir de ahí pues van realizando las descripciones, pues, como por ejemplo he comentado antes, pues la descripción, el texto descriptivo asociado a una imagen o el texto descriptivo asociado a una determinada tabla. Al final del capítulo se plantean utilidades o se explica cómo utilizar las herramientas que nos proporciona el propio Microsoft Word para comprobar si el documento es accesible o no lo es. En el segundo capítulo está orientado a la presentación de diapositivas, a las presentaciones gráficas con PowerPoint, y al final del capítulo se incorporan todas las herramientas y todas las descripciones, todas las pautas que se han descrito en el capítulo 1, se mejoran y se amplían con los requisitos que necesitaría una presentación en PowerPoint, y finalmente también se indican las líneas para poder verificar de forma automática y con esta herramienta las características de accesibilidad de una presentación de diapositivas. En el tercer capítulo se trata de los documentos PDF. Los documentos PDF los obtenemos a partir de documentos de texto que hemos generado, por ejemplo, con Word o con otro editor de texto, o bien por documentos que se generan a través de presentaciones gráficas, como por ejemplo son los PPT, o con otros materiales. Entonces, si el documento, podríamos decir de una forma muy sencilla y bastante simplista, podríamos decir que si el documento fuente es accesible, el PDF también lo es. Sin embargo, en muchas ocasiones trabajamos con documentos PDF y no disponemos del documento fuente. Entonces, por ello, por lo que en este capítulo se habla de la utilización del Adobe Acrobat para hacer que un documento PDF pueda ser accesible. También Adobe Acrobat incorpora herramientas bastante completas que comprueban la accesibilidad de un determinado archivo. Entonces, nos pueden servir de bastante ayuda para comprobar, una vez que hemos generado un documento con Word y lo hemos convertido en PDF, si es accesible o no lo es. En el cuarto capítulo se habla de presentaciones audiovisuales accesibles. Hay una sección que trata sobre la accesibilidad de los vídeos, en la que se habla de cómo crear un vídeo, cómo editar sus subtítulos. Eso sería útil para las personas que tienen una discapacidad auditiva, subtitular un vídeo. Sin embargo, para las personas que son ciegas también necesitan el que se añadan audiodescripciones, descripción de lo que está ocurriendo en cada escena. Pensad que en cualquier vídeo hay momentos de silencio. La imagen nos impacta a las personas que podemos ver, pero sin embargo las personas que tienen una discapacidad visual pueden encontrarse con limitaciones en este sentido. Entonces, por tanto, lo que se hace es añadir audiodescripciones. En la segunda parte del cuarto capítulo se habla sobre cómo generar un audiolibro a partir de un documento de texto. El quinto capítulo lo que hace es considerar la normativa del World Wide Web Consortium. El World Wide Web Consortium es el organismo internacional que define, nos sonará a todos, cuál es el estándar para trabajar con HTML, el lenguaje de marca hipertextual. World Wide Web Consortium también tiene una guía, unos estándares, unas pautas que son las WCAG, la Web Contents Accessibility Guidelines, pautas para la accesibilidad de contenidos web. Siguiendo estas pautas podemos hacer que una página web sea accesible. Entonces, mediante todas estas guías, estas herramientas que se proponen en el libro, pretendemos que se pueda ayudar, aunque de una forma bastante modesta, a que los contenidos digitales que utilizamos en nuestra labor docente puedan ser accesibles, de forma que se pueda avanzar a una educación inclusiva y, por tanto, mejor y más justa, sin barreras para los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. La guía está disponible en la página web del proyecto y además se pueden encontrar ahí otra serie de recursos y de herramientas para poder ampliar
nuestro conocimiento y ejercicios prácticos sobre los que poder desarrollarnos en este área. Muchísimas gracias a todos, les agradezco su atención y si ustedes tienen alguna duda, estaré encantada de responderlas. Las tres últimas preguntas para esta última ponencia. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, agradecemos con esos aplausos nuevamente a la doctora Elena Campo Montalvo de España. A continuación se procederá a hacer entrega de certificados a los disertantes. Quienes suscriben: Ingeniero Ignacio Daniel Velázquez, Director General del Centro Nacional de Computación, SEBUNA. Profesor Dr. Óscar Guado Fleitas, Director General Académico de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor Dr. Antonio Fretes, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Profesor Dr. Froilán Enrique Peralta Torres, Rector de la Universidad Nacional de Asunción. Foro Internacional de Educación Superior Virtual Inclusiva, organizado por la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Centro Nacional de Computación, SEBUNA y Proyectos Vial, realizado en el aula magna de esta facultad el día 5 de marzo 2015. Conferencista con el tema. Conste que ha participado y disertado el magíster José Viera, de ULAC, Secretario de Empleo y Capacitación, Argentina. Hace entrega al profesor Dr. Óscar Guado Fleitas, Director General Académico de la UNA y de esta Facultad de Derecho. Félix Restrepo, Universidad Católica del Norte, Colombia. Profesor Dr. Antonio Millán Espigares, Universidad de Granada, España. Doctora Elena Campo Montalvo, Universidad Alcalá de España. Licenciada Dayana Martínez, Organización Mundial de Personas con Discapacidad, Honduras. Y asimismo se otorga el certificado a la profesora doctora Carmen Varela, Centro Virtual de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. A continuación, el distinguido profesor doctor Óscar Guado Fleitas, Director General Académico de la UNA y de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dará un mensaje a los disertantes y docentes presentes. Bueno, muy buenas noches para todos. Solamente quiero agradecer en el nombre del señor rector y del señor decano las excelentes exposiciones que hemos hoy tenido esta tarde y que nos dio verdaderamente el conocimiento de que muchos desconocíamos.
El señor rector lo llamó, por razones de fuerza mayor no pudo estar con nosotros esta tarde, porque justo coincide con los 25 años de posgrado de la UNA. Y está en ese acto y es por eso que no pudo estar hoy aquí. Le entrego entonces el mensaje de él a todos ustedes y a los queridos estudiantes, felicitarles por el excelente comportamiento que han demostrado y que fue admirado por los señores extranjeros. Profesores, están invitados al brindis ahí frente a la biblioteca, y a los estudiantes, muchas gracias por su presencia en el acto. De esta manera culmina nuestro acto protocolar. Muchas gracias a todos por la presencia. Tengan todos muy buenas noches.